Allá en lo alto, coronando la herbosa cima de un montículo escarpado, se alza la vieja mansión de los condes de C. Durante siglos, sus almenas han contemplado ceñudas el salvaje y accidentado terreno circundante, sirviendo de hogar y fortaleza para una casa altanera cuyo linaje es más viejo que los muros cubiertos de musgo del castillo. Pero esos días de gloria han quedado atrás. La pobreza y la altanería han condenado a los descendientes a vivir en la ruina, con las piedras derruidas, la maleza invadiendo los patios y los tapices deslucidos narrando un melancólico cuento de grandezas perdidas. En una de las vastas y lóbregas estancias de la única torre que aún se mantiene en pie, nació Antoine, el último de los desdichados y maldecidos condes de C. Su vida, desde el principio, estuvo marcada por la tragedia. Su madre murió al darle a luz y su padre, alcanzado por una piedra desprendida del castillo, falleció un mes después. Antoine fue criado por Pierre, el único servidor que quedaba, un hombre anciano y fiel que se encargó de su cuidado y educación. Pierre, con notable inteligencia, mantuvo a Antoine alejado de los niños campesinos, alegando que su noble nacimiento lo colocaba por encima de ellos. Pero la verdadera razón era otra: protegerlo de los rumores sobre la espantosa maldición que afligía a su linaje. Antoine creció en la soledad, rodeado de oscuros libros de la biblioteca y paseando por el bosque de la colina. Su vida era melancólica y atormentada, marcada por la sombra de una maldición que, según decían, impedía a los condes de C. superar los 32 años de edad. Al cumplir los 22, Pierre le entregó un documento familiar que confirmaba sus temores. En el siglo XIII, cuando el castillo era inexpugnable, vivía en una choza cercana un anciano de siniestra reputación, Michel Maubais. La magia negra y la alquimia no le eran desconocidas, y su hijo, Charles Le Sorcier, seguía sus pasos. La gente los evitaba, señalando a Michel como responsable de la muerte de su mujer, quemada viva en sacrificio al diablo, y de la desaparición de varios hijos de campesinos. La tragedia alcanzó su punto culminante cuando el joven Godfrey, hijo del conde Henry, desapareció. Enloquecido por el dolor, Henry acudió a la choza de Michel y, en el forcejeo, lo mató. Charles, testigo de la muerte de su padre, juró venganza. Desde entonces, una maldición cayó sobre los condes de C, condenándolos a morir jóvenes. Antoine, consciente de su destino, se sumergió aún más en los oscuros secretos de la alquimia, buscando desesperadamente una forma de romper la maldición que lo acechaba. Los días se convirtieron en noches interminables mientras Antoine se sumergía en los antiguos grimorios y manuscritos polvorientos que llenaban la biblioteca del castillo. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra, mientras él descifraba fórmulas y rituales olvidados. La desesperación lo consumía, y cada página que pasaba parecía acercarlo más a un abismo insondable. La maldición de Charles Le Sorcier pesaba sobre él como una losa, y el tiempo corría en su contra. Una noche, mientras la tormenta rugía fuera del castillo, Antoine encontró un pergamino que describía un elixir de la inmortalidad. Según el texto, este elixir no solo otorgaba vida eterna, sino que también podía romper cualquier maldición. La receta era compleja y requería ingredientes raros y peligrosos, pero Antoine estaba decidido a intentarlo. Con una determinación feroz, comenzó a reunir los componentes necesarios, viajando a lugares oscuros y peligrosos, enfrentando criaturas que solo existían en las pesadillas más horribles. El castillo, ya de por sí sombrío, se volvió aún más tétrico con los experimentos de Antoine. Los aldeanos susurraban sobre luces extrañas y sonidos inquietantes que emanaban de la torre. Algunos afirmaban haber visto figuras espectrales rondando los terrenos, y nadie se atrevía a acercarse después del anochecer. Pierre, el fiel sirviente, observaba con creciente preocupación cómo su joven amo se consumía en su búsqueda. Pero Antoine estaba más allá de cualquier advertencia o consejo. Su obsesión por romper la maldición lo había transformado en una sombra de sí mismo. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, Antoine logró completar el elixir. La poción, de un color oscuro y viscoso,
emitía un olor nauseabundo que llenaba la estancia. Con manos temblorosas, Antoine levantó el frasco y, con un último vistazo a los retratos de sus antepasados, bebió el contenido de un solo trago. El líquido ardió en su garganta y sintió como si 1000 agujas se clavaran en su interior. Cayó al suelo, retorciéndose de dolor, mientras su visión se nublaba y la oscuridad lo envolvía. Cuando Antoine despertó, el dolor había desaparecido. Se levantó lentamente, sintiendo una extraña vitalidad recorriendo su cuerpo. Había logrado lo imposible, había creado el elixir de la inmortalidad. Pero algo no estaba bien. Las sombras en la habitación parecían más oscuras, y un frío helado impregnaba el aire. Antoine se dio cuenta de que, aunque había roto la maldición de la muerte prematura, había desatado algo mucho más siniestro. La inmortalidad tenía un precio, y él estaba a punto de descubrirlo. Antoine pronto descubrió que su nueva condición no era la bendición que había esperado. Las noches se volvieron interminables, y el sueño se convirtió en un recuerdo lejano. Los días pasaban en un borrón de sombras y ecos, y el castillo, antaño su refugio, se transformó en una prisión de pesadillas. Las paredes parecían susurrar, y las sombras se movían con vida propia. Antoine comenzó a ver figuras espectrales, rostros distorsionados por el dolor y la ira, que lo observaban desde los rincones oscuros. El tiempo perdió todo significado. Antoine vagaba por los pasillos del castillo, su mente atrapada en un ciclo interminable de terror y desesperación. Los aldeanos, al notar su ausencia, comenzaron a contar historias de un espectro que rondaba las ruinas del castillo, un alma condenada a vagar eternamente. Pierre, el fiel sirviente, había desaparecido sin dejar rastro, y Antoine estaba completamente solo, atrapado en su propia creación. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el paisaje desolado, Antoine se encontró frente a un espejo antiguo. Su reflejo le devolvió la mirada, pero lo que vio no era su propio rostro. En su lugar, vio a Charles Le Sorcier, con una sonrisa maliciosa y ojos llenos de odio. Antoine retrocedió, pero la figura en el espejo se mantuvo, susurrando palabras en una lengua olvidada. La maldición no había sido rota, simplemente había cambiado de forma. Charles había encontrado una manera de trascender la muerte, y ahora habitaba el cuerpo de Antoine, condenándolo a una eternidad de tormento. Desesperado, Antoine intentó destruir el espejo, pero cada golpe solo parecía fortalecer la conexión entre él y el espíritu de Charles. Las paredes del castillo resonaban con risas macabras, y las sombras se cerraban a su alrededor. Antoine comprendió que no había escapatoria. La inmortalidad que había buscado era una trampa, una prisión eterna en la que Charles Le Sorcier lo mantenía cautivo. Los años pasaron, y el castillo de los condes de C se desmoronó lentamente, consumido por el tiempo y el olvido. Los aldeanos evitaban el lugar, temerosos de los rumores y las historias de terror que rodeaban las ruinas. Pero en las noches más oscuras, cuando la luna llena brillaba sobre el montículo, algunos afirmaban escuchar susurros y risas que emanaban de las piedras derruidas. Antoine, el último de los condes de C, había desaparecido de la memoria de los vivos, pero su alma, atrapada en un ciclo interminable de horror, seguía vagando por los pasillos de su antiguo hogar, un testimonio eterno de la maldición que nunca pudo romper. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.